Hoy me encuentro en la plazoleta de los sabios, donde realizamos preguntas a la comunidad y el panorama en general nos arroja que existe un desconocimiento general acerca de la ontología del lenguaje y sus postulados. Veamos. Hola, buenas tardes. ¿Podrías decirme qué es la ontología del lenguaje? Hola, buenas tardes. No, la verdad no cuento con esa información, no lo sé. ¿Conoces qué es la ontología del lenguaje? ¿Qué es qué? La ontología del lenguaje. No. La ontología hace referencia al estudio del ser humano y su forma de relacionarse con los entes. El ser o el ente es aquel que existe y dependiendo de cada realidad hay una relación diferente. Ahora tomemos como ejemplo esta flor. Es hermosa, ¿verdad? ¿Y qué es? Un ser vivo de tipo vegetal cuya principal función es la de producir semillas. Es decir, que de todas las cosas que conozco puedo decir lo que son. Y de acuerdo con mi realidad atribuirle características, como en el caso de la flor el hecho de ser hermosa. Pero esto proviene de mí, no de ella. Por lo tanto, la ontología del lenguaje hace referencia a que el lenguaje es la base misma de cómo nos comunicamos y cómo entendemos el mundo que nos rodea. No solo son las palabras que decimos, sino cómo las decimos y los significados e interpretaciones que les damos a estas palabras, sin olvidar que el objeto principal de estudio de la ontología del lenguaje es el ser humano. El lenguaje es aquello que diferencia particularmente al ser humano de los demás entes y que se considera un dominio primario. Sin embargo, existen otras dimensiones no lingüísticas, el dominio del cuerpo y el de la emocionalidad. La comunicación entre individuos depende completamente del lenguaje, ya sea que estemos hablando cara a cara, enviando un mensaje de texto o escribiendo un correo electrónico. Confiamos en el lenguaje para transmitir nuestros pensamientos, ideas y sentimientos. Este postulado se fundamenta en que los seres humanos habitan en el lenguaje y por lo tanto se reconocen los otros dominios a través de él. El lenguaje no solo permite hablar sobre las cosas, sino que también crea realidades y esto no quiere decir que aquello de lo que no se hable no exista. Es decir, que por medio del lenguaje se percibe el mundo interior y exterior, pero también hace que las cosas pasen, que se cambie el curso de los acontecimientos y se condicione el futuro. Esto significa que el lenguaje no solo describe el mundo, sino que también ayuda a crearlo. En general, la idea del lenguaje como generativo enfatiza el potencial dinámico y creativo del lenguaje. Al utilizar el lenguaje para generar nuevas posibilidades y significados, podemos abrirnos a nuevas experiencias, conocimientos y oportunidades de crecimiento y de desarrollo. Utilizamos el lenguaje en nuestra vida para tomar decisiones, ya sea por ejemplo el ascensor o escaleras o qué jugo vamos a tomar. El lenguaje nos permite escoger entre múltiples opciones. Los seres humanos nacen con la posibilidad de inventarse a sí mismos, condicionados por factores como el biológico y el contexto social e histórico. Los individuos no son de una determinada forma, gracias al lenguaje tienen el poder de modificarse constantemente. Una manera de ejemplificar este tercer postulado, digamos, tenemos un científico. La manera en la que un científico da a conocer sus hallazgos puede tener un impacto significativo en su población. Digamos que él encuentra algo muy importante para su comunidad, pero lo describe de una manera muy técnica o teórica, y eso hace que las personas a su alrededor no vayan a entender la importancia de este hallazgo. Sin embargo, si este científico utiliza un lenguaje más apropiado, más comprensible para las demás personas, pues es probable que este hallazgo pueda beneficiar de una manera mucho mayor a su comunidad y pueda tener un mayor impacto. Cada planteamiento hecho por un observador nos habla del tipo de observador que ese observador considera que es. Echeverría argumenta que nuestra comprensión del mundo siempre está mediada por el lenguaje y que el lenguaje que usamos refleja nuestras propias perspectivas y prejuicios subjetivos. Por lo tanto, cuando describimos el mundo, no estamos simplemente informando hechos objetivos, sino que estamos revelando algo sobre nosotros mismos y nuestra propia comprensión del mundo. Si dos observadores describen un evento en particular de maneras muy diferentes, esto no significa necesariamente que uno de ellos tenga la razón y el otro no. En cambio, puede reflejar el hecho de que tienen diferentes perspectivas y experiencias que dan forma a la manera en que interpretan el evento. Por lo tanto, cuando nos acercamos al mundo como observadores, debemos ser conscientes de las limitaciones de nuestras propias perspectivas y del lenguaje que utilizamos para describir lo que observamos.